Juan capítulo 8, hermanos. No peques más. Así le puse yo de título y de alguna manera nosotros hemos dicho esto a nuestros hijos o a algunas personas nos los han dicho y se ha convertido en una especie de frase que pareciera que no tiene efecto sobre las personas. ¿Cuántos de nosotros nos llegaron a decir, ya no hagas eso, ya basta, ya pórtate bien? Es la clásica de los niños, pero cuando decimos eso, a veces no dura ni siquiera minutos, ni siquiera un día nos hace efecto esa frase, hermanos. ¿Cómo le hacemos para que esa frase toque los corazones de las personas? Y que no sea una frase así como trillada entre los padres, entre los creyentes o hasta en la sociedad, ¿no? Ya deja de mentir, ya deja de traicionar. Porque, pues sí, ¿no? Son palabras que nos salen, yo creo, bien intencionadas cuando vemos un amigo que no sale de un vicio, de un problema. Y es la clásica, nosotros le decimos, ya basta, ponle un alto y no lo vuelvas a hacer más. Nosotros como padres también, que disciplinamos a un hijo y le decimos, ya no lo vuelvas a hacer. Y qué bueno sería, ¿no? Que fueran unas palabras mágicas, donde una sola vez que nosotros la pronunciáramos, haga volver en sí a las personas. Y diga, sí, cierto, ya jamás en mi vida lo voy a volver a hacer. Pues déjeme decir que Jesús también llegó a decir estas palabras, no peques más. Pero a diferencia de él, él explicó cómo poder hacer para que tenga un efecto continuo en las personas. Eso hace la gran diferencia, porque nosotros muchas veces podemos decir eso a las personas y tratar de evitarles que continúen en un mal estilo de vida o un mal camino. Pero yo les invito, hermanos, que entendamos este mensaje y aprendamos de nuestro Señor Jesús. Aparte de decir esas palabras, ¿qué más dijo? ¿O qué más explicó a su audiencia para que estas palabras no se fueran vacías? Y yo he tratado de aprender, ¿no? del Evangelio, y este pasaje pues me trae también bastante iluminación, porque uno como pastor a veces se acercan personas o te dicen, ve y dile algo, porque pues no se endereza. Y de las últimas personas que he podido platicar, no hace muchos meses, fue una persona que tenía un camino en cierto vicio que le hizo perder su matrimonio. Estaba viviendo en la calle, ese tipo de personas que se inventan muchas historias para que les des dinero. Y pues te dan cierta compasión, uno a veces les ayuda y yo platicando con él sabía que una hermana en Cristo que lo apreciaba mucho a su matrimonio, ya le había insistido muchas veces, deja ese vicio, deja, en su caso era el alcohol y otros problemas de drogadicción. Y yo le dije a esta persona, déjeme platicar con él. Y la plática, hermanos, yo creo que fue en cierta manera similar. Yo le decía a este hombre, ¿sabes qué? Esta amiga tuya, esta hermana en Cristo que le compartió por varios meses la escritura, ella ya te ha dicho tantas veces, ya deja eso. Deja ese vicio, deja de hacer esto. Y siempre era lo mismo, ya basta, deja de hacer eso. Pero yo le decía a este hombre, mira, yo no te voy a volver a decir lo mismo, porque ya te lo han dicho muchas personas. A muchas personas les podemos dar este tipo de mensajes, ya no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, ya sabes. Yo le explicaba a este hombre, hasta por lógica, sabes que te estás haciendo daño, sabes que te están dando un buen consejo, sabes que es por tu bien, sabes que va a terminar con toda la miseria que está ocurriendo en tu vida, sabes que es muy probable que sí puedas recuperar tu matrimonio, porque también es lo que le decía a su esposa, hasta que no dejes eso ya podemos hablar y
Este hombre estaba buscando posadas porque lo habían echado de la casa. Pero luego, ¿cómo le haces para que ese consejo que viene de un buen amigo, que sale de todo corazón, haga efecto en tu vida? Y es lo que vamos a ver, hermanos. Les invito a que veamos dos cosas: la vergüenza que conlleva el pecado. Porque a veces decir estas palabras en un punto ya extremo es cuando a alguien le alcanzan las consecuencias de su pecado. Y es una vergüenza cuando ya es expuesto, cuando ya no lo pudo ocultar. Jesús pronunció unas palabras en una situación muy, muy complicada. Y aparte, hermanos, pues vamos a ver cómo es el secreto para ya no pecar más. Porque Jesús, si les dijo a alguien, ya no peques más, sería alguien injusto si no le explicara más, si nada más le dijera esas tipo de palabras mágicas: ya deja de hacerlo. Y punto. Y se fue Jesús. Pero nosotros como hombres, hermanos, no tenemos esa condición, esa fuerza de voluntad, algo que haga detonar un cambio de corazón. Así que este pasaje nos puede dar luz. Y en esta historia yo quiero que abarquemos los versículos 1 al 20. Déjenme leerle los primeros 5 versículos para entender qué estaba pasando nuestro Señor Jesús. En el capítulo 7 estuvo en una fiesta de los tabernáculos. Sigue avanzando la narrativa del apóstol Juan. Y ya parece que está aumentando todavía el tiempo, la cronología, porque eso eran 6 meses antes de su crucifixión. Aquí probablemente avanzaron más semanas. Y a la altura del ministerio de nuestro Señor Jesús, hermanos, ya era aborrecido. Era aborrecido, y se presenta esta escena no como una situación para que resolviera cierto acontecimiento que ocurrió con una mujer que había caído en pecado y fue descubierta, sino más bien a ellos les interesaba más que nada destruir a Jesús. Esas eran las intenciones. No querían aprender nada de Jesús. No querían saber cuál iba a ser su reacción en cuanto a esa mujer para ellos, porque no les preocupaba la mujer. Lo que les preocupaba es que Jesús les siguiera quitando adeptos y desviando de sus erróneas enseñanzas a todos los judíos. Entonces déjenme leerle esta historia para comprender cómo salen estas palabras. Primero que nada, la vergüenza que conlleva el pecado. Dice así el versículo 1: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta es la escena, hermanos. Yo creo que la conocíamos. Pero imaginemos un poco y veamos cómo era la situación de esta mujer. Esta mujer estaba completamente avergonzada porque era una multitud la que estaba observándola, y que la traigan al descubierto y sin ningún lugar donde ocultarse, pues eso era lo que parecía el peor día de su vida. Imaginémoslo así. Este pasaje, hermanos, dice que los escribas y los fariseos eran los que querían matar a Jesús. Le traen una especie de carnada. Ellos ya estaban planeando de qué manera deshacerse de Jesús. Y a esta mujer sorprendida en adulterio la ponen en medio. Acordémonos que ya las intenciones y la manera en cómo se dirigían a Jesús, en este caso que le dicen maestro, era una frase completamente hipócrita. En el capítulo anterior, en el versículo 47, dice lo siguiente: los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? Ellos tenían un concepto de que Jesús era un engañador.
Y aquí si le están diciendo maestro es de una manera hipócrita. Tú que estás engañando a las personas era la idea que tenían concebida en su mente. Todo esto era una hipocresía. La traen a la mujer, la ponen en medio de todos y ahí inicia la prueba para con Jesús. Y consistía en eso. La ley de Moisés dijo claramente que a esta clase de mujeres se debe de practicar la muerte. Y esta traducción, hermanos, de la Nueva Biblia de las Américas, dice esta clase de mujeres, da a entender ese sentido de que no fue un acto único de esta mujer. Si era una clase de mujer que se dedicaba a adulterar, entonces probablemente pudo haber sido alguien infiel. No sé si cupiera la posibilidad de una prostituta o algo por el estilo. Y esta mujer es la que se le pone en medio de la multitud. Y Jesús parece que ignora el contestar esas preguntas que le hacen. ¿Qué vamos a hacer? Porque Moisés nos ordena matarla. Fíjense en los versículos 6 al 8. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Los hombres, si estaban insistiendo, yo creo que Jesús duró también bastante tiempo en silencio. Y están instigándole y le dicen: a ver, contesta. A ver, queremos... yo sospecho que solamente buscaban un sí o un no. ¿La debemos de matar? ¿Sí o no? Y Jesús generalmente no caía en esas trampas simplemente respondiendo a la manera como ellos le formulaban las cosas. Siempre Jesús podía responder con otra pregunta, con una historia, y de esta manera Él les responde para hacerles ver lo siguiente: ¿saben qué? El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Jesús, hermanos, tenía la habilidad de hacer volver a las personas en sí y de que de manera honesta se respondieran lo que Él les preguntara. Si nosotros somos honestos y hubiéramos estado por más enojados ahí enfrente de ellos, hubiéramos hecho lo mismo. Porque eso hace que nosotros volteemos a ver nuestras conciencias, y todas estas personas lo hicieron, empezando por los viejos, probablemente porque pues ellos eran los que habían acumulado más pecados en toda su vida. Pero no perdamos de vista, hermanos, que ellos tenían una trampa solamente para indagar un poquito cuál era la intención de ellos. Vamos a plantear que Jesús afirmaba que la ley de Moisés se tenía que llevar al pie de la letra. La respuesta de Jesús hubiera sido: adelante, apedréenla, estoy de acuerdo con la ley de Moisés. Si hubiera ocurrido esa respuesta, que era una de las dos posibles respuestas que esperaban los fariseos, ellos podían haberlo desacreditado y decirle: oye, pues no que amas al pecador, no que viniste a salvar al que se había perdido, no que tienes compasión de los pecadores. ¿Dónde quedó aquí tu compasión? Ellos eran astutos, hermanos. Yo sospecho que incluso hasta lo pudieron haber metido en problemas políticos, porque solamente el Imperio Romano tenía la capacidad de dar la muerte capital, de ejecutar la muerte a alguien. A todos los imperios, a todas las naciones que ellos habían conquistado, hacían que sus leyes pasaran en un segundo término, y la ley de Roma era la que ejecutaba pues principalmente. A los judíos se les dio ciertos privilegios para que llevaran sus asuntos como nación. Por eso les permitían tener un Sanedrín, les permitían ejecutar hasta cierto punto sus leyes. Pero cuando ya se trataba de la muerte, hermanos, ahí ya no. Ahí se meterían en problemas si alguien
hubiera estado emitiendo juicios para matar a personas, eso hubiera podido escalar a situaciones mayores y el gobierno de Roma hubiera tomado cartas sobre el asunto. Si a Jesús lo hubieran puesto en esa situación, ya tendrían también a lo mejor esa posibilidad de acusarlo y le decir, oye, este está en contra de la ley romana, no respeta que solamente ustedes son los que pueden dar la pena capital, la pena de muerte. Es una posibilidad, hermanos, pero ¿qué tal si Jesús hubiera negado esa ordenanza de Moisés? Si hubiera respondido conforme a la otra posibilidad. Él les hubiera dicho, ¿saben que no la maten? Ahí también, de todas formas, hubiera puesto en aprietos a nuestro Señor Jesús, porque es lo que querían ellos. Y desacreditarle diciendo, ¿sabes qué? A él no le interesa en lo más mínimo las leyes que nos dio Dios como nación. Todas nuestras tradiciones, todo lo que nosotros estábamos tratando de guardar, está siendo menospreciado por este hombre llamado Jesús. La ley de Moisés no le interesa en lo más mínimo. A simple vista, hermanos, pues parece como que él está acorralado, parece que no tiene ninguna salida, pero ahí es como vemos, y más que nada si le están insistiendo, pues es para decirle, ya te tenemos acorralado. Y Jesús, hermanos, y lo dice en el capítulo anterior, y aquí más adelante lo vamos a ver, no era su tiempo, no podía morir en este momento, así que él dice estas palabras, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Las reacciones se ven aquí en el versículo 9. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Así que ahí es donde salen las palabras de nuestro Señor Jesús. Cometiste un error, pero ya no quiero que lo vuelvas a cometer jamás. Les digo, ¿qué hace la diferencia de que nosotros también le podemos decir eso a un buen amigo que no deja un mal hábito, a uno de nuestros hijos que no deja de hacerse daño? Lo vamos a ver y debemos de entender cómo estaba esta situación, hermanos. En medio de la multitud seguía esta mujer, solamente se habían ido los acusadores, solamente se habían ido los líderes, pero la multitud todavía estaba ahí y ellos escucharon a Jesús pronunciarle esas palabras. Primero que nada, hermanos, debemos de entender que todo pecador está en problemas con Dios. Porque cuando Jesús les dice, ¿saben que el primero que sea completamente inocente arroje la piedra? Eso que hace que nosotros reflexionemos y caigamos en cuenta que merecemos la misma sentencia. Si estos hombres no se atrevieron a matarla, es porque dijeron, sí, cierto, nosotros tampoco somos perfectos. Yo sospecho, hermanos, que probablemente los que más maquinaron este plan fueron los primeros que se retiraron. Entre ellos, pues dice aquí, los ancianos, los de mayor edad. Pero ahí, hermanos, seguramente se encontraban aquellos que planearon estas circunstancias y se dieron cuenta, acabamos de sorprender a una mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ellos lo vieron acostada con otro hombre. Los vieron ahí, pues no existían cámaras, pero habían testigos. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y a alguien se le ocurre la grandiosa idea, vamos a llevarla delante de Jesús porque esa mujer merece la muerte, vamos a tratar de ahorillarlo a que solamente responda de estas dos maneras. Pero ahí, hermanos, ellos mismos estaban pecando. Fíjense en Deuteronomio capítulo 22. Aquí es donde se dan ciertas leyes, pero el versículo 22 dice respecto a lo que debería de ocurrir. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Si la mujer adulteró, hermanos,
y lo mismo era para la fornicación, no dice que solamente debería morir uno, sino que tenían que morir los dos. ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué solamente trajeron a la mujer? Si la ley, si ellos realmente la querían seguir al pie de la letra, yo sospecho, no dice nada la Biblia, pero tal vez era un conocido de ellos y dijeron, no, a ti te vamos a proteger, a ti te vamos a cuidar, a ella la vamos a matar. Entonces no estaban siendo justos, hermanos. Tenían que haber llevado a dos personas y ellos vuelven en sí cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Yo sospecho que también confrontó el haber hecho esa situación. No trajeron a los dos. Entonces se avergüenzan y hacen que retrocedan, dejen las piedras ahí en el piso. Y ante esa respuesta unánime, porque nadie se queda de los que ya tenían las piedras en las manos, los que intentaban lapidar a esta mujer, como ya ninguno estaba ahí, Jesús dice esas palabras, oye, ¿qué pasó con todos? ¿Alguien te condenó? ¿No recibiste ninguna piedra? Y ella responde, no. Y estas palabras, hermanos, son hermosas. Dice, yo tampoco te condeno. Recuerden, es una escena de mucha vergüenza. Que esté enfrente de todas las personas y todos escuchando el diálogo y que Jesús le diga enfrente de una multitud, sabes que yo tampoco te voy a condenar. Sin embargo, hermanos, no solamente esta mujer fue tratada con gracia, porque nosotros predicamos eso, ¿verdad? En Jesús hay perdón, en Jesús hay gracia. Jesús da segundas oportunidades a los pecadores y nosotros lo debemos de hacer. Pero Jesús no solamente es esto, hermano. Dejaríamos un evangelio incompleto si solamente predicamos eso. Jesús quiere un cambio de vida en las personas. Y por eso agrega lo siguiente, Él es firme y le hace ver que quiere un propósito para la vida de esta mujer. Yo quiero planes distintos para ti. Y consiste en lo siguiente, vete y desde ahora no peques más. De hoy en adelante no quiero que vuelvas a pecar. Y eso implica, hermanos, que no vuelvas a practicar el adulterio. Si eras esa clase de mujer con esa reputación, porque te acostabas con hombres que no son tus maridos, entonces quiero que esto se acabe hoy mismo. Algo así, hermanos, le dijo como en el capítulo 5. Retrocedan ahí en Juan 5, el versículo 14. Son unas palabras un poco parecidas a las que les dijo al hombre que había sanado. Porque este hombre también, a la luz de este pasaje, se había buscado esa enfermedad, fue una consecuencia de su pecado. Y Jesús decía este tipo de palabras a las personas. Lo halla a este hombre que había sanado y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Yo creo que también buscaba eso en esta mujer. No peques porque también te va a ir peor tal vez. Jesús, hermanos, nos simplemente tiene gracia y misericordia en nuestras vidas y quiere darnos una segunda oportunidad, sino lo que él más le interesa, hermanos, es que abandonemos nuestro pecado. Por eso dice, no peques más, no más, ya no vuelvas a practicar ese pecado. Y regresemos a lo que les decía yo al inicio, hermanos. Muchos hemos recibido este consejo. ¿Por qué vuelves a hacerlo? No vuelvas a pecar. Ya viste las consecuencias que te acarreaste tú mismo. Entonces deja de pecar. Algunos hemos llegado a tal vez no a estar en una situación tan vergonzosa. Pero imaginen, hermanos, la magnitud y si esta mujer practicaba el adulterio y nunca había sido confrontada públicamente. Yo creo que ella pecaba tranquilamente, ella tenía oculto todo ante sus familiares, sus hijos. Ella había, a lo mejor hablaban acerca de ella, pero no sabían los detalles. Y de eso se trata, pero cuando sale a la luz todo, nos avergüenza, hermanos, el pecado. ¿Cómo
es que esa orden, hermanos, cobra sentido. ¿Cómo le hacemos para que cuando tú le digas ese consejo a alguien o lo escuches, más que nada de parte de la palabra, no peques más, cobre sentido y se acabe eso? Que nos dé la voluntad suficiente para obedecer ese buen consejo. Y aquí está, hermanos, la segunda parte de nuestro mensaje, el secreto para ya no pecar más. Jesús, hermanos, nos dio la clave para que estas palabras cobren efecto en la vida de nosotros. Dice el versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí está la clave, hermanos. Desde la caída del hombre, la humanidad experimenta vergüenza. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Tratan de ocultarse, buscan hojas y se hacen delantales. Ellos mismos están tratando de ocultarse delante de Dios, y cuando les confronta y quiere tener un diálogo con ellos, pues ¿qué hacen? Culpar a los demás. ¿Por qué? Porque están en una condición de vergüenza. Y no solamente en esa condición de vergüenza nos encontramos continuamente, hermanos, sino también el pecado trae muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que esta mujer sabía que merecía la muerte. Nosotros mismos la hemos merecido, hermanos. Aunque a veces nuestras conciencias se insensibilicen y sintamos que nuestro pecado no es tan grave, de todas formas, hermanos, merecemos la muerte, aunque tú no lo creas. Y de ahí, hermanos, nos tiende la mano Jesús. Jesús no dejó a esa mujer ahí para que fuera lapidada. De esa condición de muerte y de vergüenza, Jesús extiende la mano a cada uno de nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Yo te quiero sacar de ahí. Ya no quiero que pases esa vergüenza. No quiero que estés continuamente cayendo en ese pecado. ¿Y por qué, hermanos? Sabemos, solo a través de Jesús podemos salir de las tinieblas. Él está diciendo, yo soy la clave. El que venga en pos de mí, que yo soy la luz del mundo y me sigue, ya no andará en tinieblas. Ya no estará practicando el pecado, ya no estará en esa vergüenza y en peligro de muerte. Y ese es el consejo, hermanos, creyéndole. Y todas las enseñanzas que él da, pues nos remiten a los capítulos anteriores de Juan. ¿Qué es lo que Jesús quería decir cuando él decía, yo soy la luz del mundo? Es decir, cree en mí, solamente yo te puedo dar vida eterna. Yo puedo hacer que haya un cambio interior en ti. Puedo hacer que de ti fluyan ríos de agua viva. Es más, puedo hacer que nazcas de nuevo. Porque es las conversaciones que tenía en los capítulos anteriores, como en el capítulo 3 con Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que ese es el secreto, hermanos. Creyéndole, nosotros podemos obtener el nuevo nacimiento. Y por primera vez, hermanos, esas palabras van a cobrar sentido. No peques más. A este hombre que yo les comento que tuve una conversación, yo sé que muchas veces le habían dicho eso. Ya basta, no peques, no peques. Pero, hermanos, nos vamos a quedar cortos si tú no le dices a ese ser querido, a tu hijo, a tu familiar, o tú mismo también lo analizas si hay un pecado que no has podido dejar. Si tú no dices, ¿sabes qué? No sirve de nada que me den ese consejo una y otra vez si yo no sigo tras Jesús. Si yo no voy a la luz que es Jesús. La luz del mundo, el único que me puede sacar de las tinieblas es aferrarme a Él. No hay ninguna salida, hermanos. No existe, no hay otra manera para dejar de practicar el pecado. Ninguna religión te va a dar esa fuerza de voluntad, porque eso consiste en un cambio de naturaleza. Consiste en que Dios pone su Espíritu Santo en ti y por primera vez puedes luchar contra el pecado. Tal vez no lo vas a dejar de la noche a la mañana, aunque conocemos testimonios que sí ha ocurrido. Pero a veces, aunque ese pecado
nos lleve años y estar luchando con él, sabemos que ahí está la fortaleza, el secreto para no pecar más. Así que el incrédulo, hermanos, cuando escucha estas palabras, las niega. Y es lo que ocurre. Fíjense los versículos 13 al 18. O creemos que Jesús es la luz y nos puede sacar de nuestras tinieblas, nos puede dar la habilidad para ya no pecar más, pero si no lo crees, vamos a estar en la posición de sus enemigos. Les leo el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Los hombres siempre dudaban de la credibilidad de lo que decía Jesús. Jesús decía verdades eternas continuamente y ellos no las querían aceptar. Y de esa manera le están diciendo: ¿sabes qué? Siempre nos vienes con algo nuevo, así que yo soy el pan de vida, que yo puedo dar vida nueva, que yo puedo hacer que de las personas fluyan ríos de agua viva. Ahora nos sales con que eres la luz. Ya nos has dicho que tú puedes perdonar pecados, que tú eres el Hijo de Dios. Entonces nunca querían aceptar cualquier declaración de Jesús. Y esto no fue la excepción. Ellos les incomoda que les esté diciendo: yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo solamente soy el único que los puede traer de las tinieblas a la vida eterna. Entonces, cuando ellos niegan y le dicen a Jesús: otra vez saliste con una frase, se escuchará muy piadosa, pero nosotros no vamos a caer en eso. Tú eres un engañador. ¿Y por qué? Porque simplemente hablas de ti mismo. A ti se te ocurren todas esas ideas. ¿Y quién nos puede comprobar que eso que dices es verdad? Necesitamos otro testigo. Y hermanos, ya habían tratado esto de los testigos anteriormente. Acuérdense, Jesús hablaba del testimonio de Juan el Bautista, el testimonio que recibió el Padre, y aquí retoma esa verdad. ¿Saben qué? Ustedes no tienen ni la menor idea de quién soy yo. Aunque yo les digo que yo soy la luz, yo estoy convencido y tengo la absoluta certeza de que eso es verdad, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo sé que provengo del Padre, yo sé que soy eterno, yo sé que vine y me encarné, y sé que voy a regresar después de que se cumpla esa fase del plan redentor del hombre. Así que aunque ustedes lo crean o no, para mí sí es una realidad. Y además sí tengo un testigo. Déjenme decirles que mi Padre es el que me avala. Ustedes juzgan según la carne. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Vamos a Deuteronomio 19:15 para que vean de dónde están hablando tanto los fariseos como Jesús. Deuteronomio 19:15. No se levantarán un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ellos decían: es muy grave que nosotros estemos actuando simplemente por un solo testigo. Podríamos matar a gentes inocentes. Pero Moisés, para evitar eso, dijo: no, deben de haber 2 o 3 testigos cuando tengan que ejecutar algo como una pena de muerte. Entonces, a ver, muéstranos tu testigo, Jesús. Tú eres el único que estás diciendo cosas incoherentes, cosas fantasiosas. Y Jesús le dice: no, yo sí tengo mi testigo. Mi testigo es el Padre. Yo no juzgo solo.
mi juicio está junto con el Padre porque Él me envió. Y ellos todavía no salen de esa inconformidad. Bueno, incluso puedes decir eso mismo, que el Padre es tu testigo, pero a ver, dice el versículo 19. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen, a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Así que Jesús otra vez los hace enfurecer. Ya les dije que mi Padre está conmigo como testigo, pero si ustedes no me conocen a mí, no pueden conocer a mi Padre. Y ya les había dicho también lo mismo en ese otro sentido. Si conocieran a mi Padre, me amarían a mí. Y eso los hacía enfurecer. Por eso dice el versículo 20. Otra vez no lo mataron ahí mismo. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Cuando pronuncia estas palabras, hermanos, hace que ellos se enfurezcan. En el capítulo 5, retrocediendo aquí en Juan, los versículos 36 al 38, nos hacen ver que ya era un problema que tenía que haber estado resuelto, pero tienen que volver una vez a él. Dice, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que mi Padre me ha enviado. ¿Cómo pueden saber de que mi Padre está conmigo, de que es mi testigo, de que yo soy su hijo? Vean todos los milagros que yo hago. Vean todas las sanidades que yo hago. Vean todos los demonios que he expulsado. Ese es una manera de decirles que tengo el testigo, el que me está avalando es el Padre. Pero sigamos en el versículo 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ni creen en Dios, ni creen en mí. Tan solo con uno que creyeran, pues creerían y sabrían que somos dos testigos y que no estamos haciendo las cosas injustamente. Si yo quiero tener compasión de esta mujer, si yo quiero perdonar pecados, si yo quiero sanar en día de reposo, no estoy haciendo yo solo, lo estoy haciendo con mi Padre, y esa es su voluntad. Entonces, hermanos, tratemos de sacar aplicaciones. La voluntad del Padre, hermanos, es que ya no tengamos vergüenza de nuestro pecado. ¿Y cómo se termina eso? Dejándolo de practicar. ¿Cómo haces que esas palabras, cuando te digan, ya basta, ya párale, ya no vuelvas a caer en el mismo error, cobren sentido y efectivamente no volvamos a pecar, a retroceder, solamente creyendo, hermanos, que Jesús es la luz del mundo y viniendo hacia Él? Cualquier pecado, hermanos, debemos de entender que desagrada a Dios, y cualquier pecado, hermanos, nos hace dignos de muerte. Vamos a Santiago 2:10. Tal vez tú estés pensando, no, pues es que yo no he estado en una situación como la de esta mujer. A mí no me han expuesto, yo no he hecho algo tan atroz y no he estado en una condición de vergüenza tan grande. Pero déjenme ver, quiero que escuchen esto, lo siguiente. En Santiago 2:10, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el mismo que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos codiciado? Y te dicen, no, es muy diferente un pecado de codicia a adulterio. ¿Por qué? Porque codicia, pues a mí solamente se me antojó. Yo no me robé nada. Yo simplemente codicié algo que veo que mi prójimo, pues, no sé, yo no lo veo tan grave. Y puedes pensar en cualquier otro pecado. Di una mentira, pero pues no fue tan grave como haber matado a alguien.
Con un solo pecado, hermanos, que infringamos, estamos ofendiendo al dador de la ley. Equivale, hermanos, a transgredir a todos con uno solo que nosotros cometamos. Eso, hermanos, es estar en tinieblas. Estar en tinieblas, hermanos, es que tú estés tranquilo y que digas este mensaje no lo necesito. Eso de no peques más, que se lo digan a las peores personas. Pero tú también puedes estar en tinieblas. Tú puedes estar creyendo que no necesitas este Salvador y por eso mismo no vienes a la luz. Pero si tú crees que este mensaje te puede ayudar y te puede bendecir, pues es hora de que nos acerquemos al Padre y al Hijo, porque ellos son dignos de confiar, hermanos. Si Jesús dice, yo soy la luz, estoy dando esas palabras para que creas en mí. Aquí en este mismo evangelio, pero ahora en el capítulo 6, el versículo 37, habíamos visto lo siguiente: todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Si tú crees esa verdad, que todo depende del Padre, que Él me atraiga a Jesús, vas a creerlo y por eso mismo te va a ayudar a venir a Él. ¿Por qué? Porque en ese mismo versículo dice, el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Si tú crees que Jesús es la luz, vas a decir, yo confío que Él no me va a rechazar. Yo confío que Él me va a dar la ayuda que necesito para humillarme, para crecer en Él, en fe, para cada día confiar más en las verdades que Él ha dicho, como la que le dijo en el capítulo anterior, yo soy el agua viva. Recordemos en esa fiesta de los tabernáculos, versículo 37, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Tú vas a creer eso, Jesús está disponible, Jesús quiere que no peque más y Jesús puede cambiar mi interior. La próxima vez que quiera dar un buen consejo a un amigo o a sus hijos, no simplemente le digas, ya deja de hacerlo. Ya basta, ya no peques más. Agrega lo siguiente. ¿Sabes qué? No vas a dejar de pecar si no vienes a Cristo, que es la luz, que es el agua viva, que es el único que transforma. Y es el que te quiere extender la mano y sacarte de la vergüenza y de las tinieblas. Amén. Compartamos eso, hermanos. Señor bendito, gracias esta mañana porque eres el único que dice con autoridad no peques más. Pero no es un simple orden, Padre. Tú nos das el conocimiento necesario para decir que a través de ti está esa respuesta. Tú eres el secreto para ya no pecar más. Y muchos no han conocido eso, Padre. Quieren seguir luchando con sus fuerzas. Pero gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque como iglesia nos lo recuerdas hoy. Y te ruego, Señor, que este mensaje haya lugar en nuestros corazones. Que ninguno de nosotros nos veamos orgullosos, Señor. Sino ayúdanos a ver, Padre, que nosotros éramos como esa mujer en peligro de muerte, en vergüenza, y tú nos invitaste, Señor, a venir a ti y a no pecar más. Ayuda, Señor, a que cada día nosotros podamos impregnarnos de este mensaje y que este entendimiento, Señor, realmente transforme nuestros corazones, nuestras conductas y nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra que es poderosa. En Cristo Jesús. Amén.